Bien, jóvenes, ¿cómo están? Buenos días. El día de hoy vamos a desarrollar el temita de la cultura griega, dirigida para nuestros queridos estudiantes del cuarto de secundaria, para nuestros colegios y academias Mendel. Bien, vamos a desarrollar la cultura griega. Bien, vamos a ver dónde está su ubicación. La cultura griega se ubica en la llamada península de los Balcanes. Profe, ¿y con quiénes limitan? Vamos a ver. En el mapita vemos que en el norte limita con Macedonia. Al sur va a limitar con el mar Mediterráneo. Al famoso este, ¿sí? Al famoso este. Al este va a limitar con el mar Egeo, ¿sí? Aquí lo vemos en la pequeña imagen, ¿sí? El mar Egeo. Al oeste va a limitar con el mar Jónico, ¿sí? Entonces la cultura griega se ubica en la famosa península de los Balcanes. Bien, muchachos. A nivel de territorio, ¿cómo se divide Grecia? Grecia se divide en tres territorios. Grecia del Norte, que es la famosa parte continental. Grecia Central, que es la parte de la península más que todo. Y Grecia Meridional, formado por algunas islas, algunas formas. Por ejemplo, en Grecia del Norte va a comprender con Macedonia, Tesalia, Iliria y Tracia. En la Grecia Central o la región de Helade. Recordemos también que la cultura griega también se le llama cultura helénica, porque se ha desarrollado en la zona o el territorio de Helade. Bien, Grecia Central o Helade formada por Lócrida, ¿sí? Eh, Beocia, Ática, ¿sí? Etolia, Cósida y algunas otras ciudades. En cambio, la Grecia meridional, que está hacia la parte del sur, meridional sur, formada por el Peloponeso, comprende Laconia, justamente lo que vemos en el mapita, a la zona de Esparta. ¿Sí? Y otros tenemos Arcadia, Argolia, ¿sí? Mesenia y Corintia, ¿no? Que son algunas ciudades. Bien, señores, vamos a ver en este caso a los pobladores. Recordemos, uno de los primeros pobladores que llega hacia la zona de Grecia, su territorio, van a ser los pelasgos, antiguos pobladores. Bien, posteriormente llegaron los llamados cretenses, ¿sí? Hay que recordar un poquito a los cretenses. Los cretenses se desarrollaron cretenses en la isla de Creta. De alguna manera, este pueblo se caracterizó por ser un pacífico, dado más a la parte cultural, a la parte más o menos artística, ¿no? Desarrolló los deportes, la religión y el comercio. Posteriormente los cretenses van a ser conquistados por los llamados aqueos, ¿no? Los famosos aqueos. Es un pueblo que proviene de Europa, ¿no? De la parte central. A nivel cultural, diremos que es un poco inferior a lo que desarrollaron las artes de Creta. Ahora, los aqueos tienen algo muy especial. Ellos desarrollaron y trajeron e introdujeron a Grecia el famoso bronce, ¿no? El famoso bronce. Posteriormente los aqueos van a ser derrotados por una población interesante que son los llamados dorios, ¿no? Los famosos dorios. Profe, y si hablamos de los dorios, van a expulsar a los aqueos y traen un metal. Profe, ¿y cómo se llama ese metal? Se llama el hierro. Entonces, aqueos, bronce, dorios, el hierro. Es más, los dorios son especiales porque van a dar origen a los llamados espartanos. Es más, estos se van a vincularse con una famosa guerra, las famosas guerras médicas, resaltando los ejércitos de Esparta. Ya lo veremos un poquito más adelante. Los jonios, sí, los jonios. Este pueblo es el último en llegar de alguna manera, pero va a desarrollar más la parte cultural. Por eso es que los jonios van a dar origen a los llamados atenienses. Bien, señores, pelasgos, cretenses, aqueos, jonios, dorios. Profe, ¿y cómo se organizaban las ciudades? Bien, en Grecia las ciudades se llamaban polis, y una polis se subdividía en una tribu o llamada también filai. Cada tribu, sí, cada tribu se dividía a su vez en varias fatrías o fraternidades, y a su vez las fraternidades se podían dividirse en genos o clanes. Profe, ¿y los genos de qué estaban compuestos? Estaban compuestos por las partes de las familias, ¿no? Las famosas familias. Bien, pero que hay que recordar que son las polis, son las llamadas ciudades. ¿Cuáles son las dos grandes polis, las dos grandes ciudades? Una de ellas es Esparta, pueblo militar, y Atenas es un pueblo más pacífico, echado más a las ciencias. Bien, los ojos de Grecia, ¿cuáles son? Esparta y Atenas. Bien, muchachos. Ahora, hablaremos de una primera polis. ¿Quién es Esparta? Profe, si hablamos de Esparta, ¿qué debemos señalar? Su ubicación, ¿no? La famosa Esparta, pueblo de guerreros. Esparta es ubicado al sur de la península del Peloponeso, ¿no? Sí, la región, el país, la región se llamaba Laconia. La capital se llamaba Esparta.
Bien, si hablamos un poquito más de Esparta, hay que recordar que estaba integrado por una aristocracia militar, un pueblo echado para la guerra. A nivel social, profe, Esparta, ¿cómo se manejaba? Esparta se manejaba por tres grupos. Primero estamos los llamados espartanos, llamados también homoíos, descendientes de los dorios, eran la clase dominante, eran ciudadanos. Estos señores, de alguna manera, estaban autorizados para hacer el servicio militar, se encargaban del gobierno, eran ciudadanos completos, muchos derechos. En la clase media estarían los llamados periecos, ¿sí? Dedicados a la agricultura, el comercio. En pocas palabras, ellos sostenían a los espartanos a nivel económico, a nivel comercial. Por último aparecen los llamados hilotas, ¿no? Los famosos esclavos. Recibían un trato totalmente inhumano, ¿no? Era la clase más desdichada, por decirlo así. Bien, entonces Esparta, península del Peloponeso, ¿sí? A nivel social se divide en tres: los espartanos, los periecos y los hilotas. Profe, y a nivel político, ¿cómo se maneja Esparta? Bien, Esparta estaba integrado en la cúspide, estarían los llamados los éforos. Como vemos en la pequeña imagen, eran cinco los éforos, cinco ancianos, elegidos cada año, anualmente. Profe, ¿y cuál era su función? Era vigilar a los reyes, vigilar el consejo y vigilar, ¿qué cosa? La famosa asamblea. ¿Cuántos éforos eran? Cinco. Más abajito tenemos a dos reyes, ¿no? La famosa diarquía. Por ejemplo, aquí tenemos un rey que es de carácter político, ya conocido por todos, se llamaba Leónidas, ¿no? Más abajito venía el famoso Consejo Senado Vitalicio. En Esparta se le llamaba Gerusia, integrado por 28 ancianos mayores de 60 años, ¿no? Mayores de 60 años. ¿Cuál era su función? Preparar leyes, pues hablamos del Senado. Ahora, la Asamblea Popular, llamado también Apelia, profe, estaba integrado por los ciudadanos, pero que habían cumplido más de los 30 años. ¿Su función qué era? Aceptar y rechazar las leyes. Bien. Entonces, a nivel político, éforos, reyes, consejo y asamblea. Profe, ¿y cómo era la educación espartana? La educación espartana era de carácter militarista, sexista y clasista, ¿no? Bien, ahora vamos a desarrollar. En esta pequeña imagen dice que a los niños espartanos se les hacía una evaluación a la hora de nacer. Algunos cuentan que desde la parte del monte del Taigedo o Taigeto era donde se le evaluaba físicamente. Posteriormente era entregado hasta la familia hasta los 7 años. Posteriormente el Estado era el quien se encargaba y se lo llevaba para formarlo como un verdadero soldado espartano. No olvidemos que a los soldados espartanos se les va a llamarse hoplitas. Bien, muchachos, esto es Esparta. Bien, Atenas. Si hablamos de Atenas, está desarrollada en la península Ática, ¿no? La famosa península de Ática. A nivel social, ¿cómo lo manejamos? Tenemos muy parecido, tres grupos sociales bien definidos. Los llamados hombres libres o atenienses, hombres ciudadanos, encargados del gobierno, ¿sí? Descendientes de los jonios. Los metecos eran los llamados extranjeros, ¿no? Clase media. Los esclavos, en algunos textos también se les llama doulius, ¿no? Los famosos doulius. Atenas, pueblo pacífico. Profe, y a nivel político, bueno, Atenas nos ha heredado la democracia, y eso lo podemos ver. El poder legislativo, ¿sí? Se dividía en dos partes, ¿no? La Asamblea Popular y el Senado o Consejo de los 500. Profe, si hablamos de la Asamblea Popular, también se le llamaba Eclesia, ¿no? La famosa Eclesia, formada por ciudadanos mayores de 20 años. Se reunían en una plaza que se llamaba Ágora, ¿no? La famosa Ágora. Bien, profe. Ahora, estos estaban encargados de aprobar las leyes, declarar la guerra y firmar la paz. ¿Quiénes se encargaban de eso? La famosa Asamblea Popular. Profe, si hablamos del Senado o Consejo de los llamados 500, ¿no? 500, que también se le llama Bule. Son 500 miembros elegidos por cada año y su función era crear las leyes, preparar las leyes. Segundo poder era el poder ejecutivo, ¿sí? Integrado por los llamados arcontes, ¿no? Eran 9 arcontes, autoridades, especie de ministros. Su función era hacer cumplir las leyes, tanto religiosas como judiciales. Poder judicial, profe. En el poder judicial vamos a tener el aerópago. ¿Qué era el aerópago? Era un conjunto de 9 magistrados que eran exarcontes. Su función era administrar justicia.
contra la vida y la salud. Tribunal de Eliastas era un conjunto de 6.000 jueces populares, de acuerdo en toda Atenas, ¿no? Los jueces, conjunto de jueces 6.000, el Tribunal de Eliastas. Bien, señores, ¿cómo era la educación ateniense? Eran hombres intelectuales, era integrada. Es más, el que dirigía la educación ateniense se llamaba el famoso pedagogo. Acudían a los gimnasios, ¿no? De ahí surgen los llamados Juegos Olímpicos, ¿sí? Acá vemos algunas imágenes de algunas representaciones de estos juegos. Bien, muchachos. Arte griego. Tenemos 3 artes, ¿no? En el arte griego destacamos 3 columnas. Dórico, jónico, corintio. ¿Cuál es la diferencia, profe? Tenemos una columna, tenemos 3 partes. Capitel, que es la parte donde se ve el estilo. El estilo dórico es un poco más rígido, ¿sí? No tiene volutas. En cambio, el estilo jónico sí tiene volutas. ¿Qué es la voluta, profe? Esas formas ovaladas que están a cada uno del capitel, ¿sí? Aquí lo tenemos. Corintio, ¿qué es el corintio? Es la famoso capitel, pero que termina en forma de hoja, cesto, ¿no? ¿Sí? El fuste es la parte central de la columna y donde descansa la columna se llama base o basamento. Bien, muchachos. En partes de un templo tenemos 3 partes importantes. Tenemos el famoso pronaos, que es la famosa entrada, llamado también vestíbulo. La parte sella, ¿sí? Que es la parte central donde estarían más o menos los dioses. Y en la parte del opistodomo era donde se concentraba el tesoro. Y en la parte del exterior estaban las famosas columnas, partes de un templo. Bien, en el teatro griego vamos a tener 3 partes importantes. Las graderías, ¿sí? Aquí tenemos las graderías. Aquí estaba el coro y la escena, donde se hacía todos los actos en el famoso teatro griego. Esculturas griegas, tenemos a un grande, ¿sí? Uno de los más grandes, que se llamaba Mirón. Profe, ¿por qué resalta este señor Mirón su famosa obra Discóbolo, que implementa el famoso movimiento, ¿no? Destaca el movimiento. Otro personaje importante se va a llamarse Policleto, establece el canon de las famosas 7 cabezas, ¿no? Bien, escultor de los mortales. Tenemos a Praxíteles, ¿no? Praxíteles. Este se le considera escultor de las suaves curvas. Él esculpió una escultura muy hermosa que se llama Afrodita o Venus de Cadmio, ¿no? Sí, genial. Fidias, ¿no? Fidias, uno de los más grandes. Fidias, considerado el escultor de los dioses. Será el autor del famoso Partenón. Su obra máxima se llama la escultura de Zeus. Algunos dicen que si este Zeus se parase, rompía el techo, ¿no? Curiosidades. Escopas. Escopas es considerado como el famoso escultor de la muerte. Aquí tenemos una de sus obras que se llama el Halicarnaso, ¿no? Sí, el mausoleo de Halicarnaso. Otro grande tenemos a Lisipo, ¿no? El que establece los cánones de las 8 cabezas. Tiene 2 obras importantes, Ares, y también tiene otra obra que se llama Alejandro Magno. Bien, señores, filosofía. Tenemos 3 señores importantes, Sócrates, Platón, Aristóteles. Sócrates lo tenemos aquí, ¿sí? Solo sé que nada sé, conócete a ti mismo, ¿no? Sócrates, uno de los más grandes filósofos, ¿sí? Es más, este Sócrates establece algo muy especial, su método. ¿Cómo se llama su método, profe? Se va a llamarse el método de la mayéutica. Posteriormente viene Platón, discípulo de Sócrates. Platón continúa con todas sus investigaciones de Sócrates y él plantea su propio método. ¿Cómo se llama su método? Un método se llama la dialéctica. En cambio tenemos a Aristóteles, el más grande filósofo. Su obra máxima, ¿no? De alguna manera es el famoso Organón, ¿no? El famoso Organón. Sí, tiene una obra especial. Ahora, si hablamos de el famoso Aristóteles, tiene su método, se llama el método científico, ¿no? El famoso método científico. Bien, historia, tenemos a 3 grandes, Herodoto, ¿sí? Tucídides y Jenofonte. Herodoto, padre de la historia. Tucídides, tenemos al famoso historiador crítico, ¿sí? Guerras médicas, Herodoto, ¿sí? Guerras del Peloponeso, Tucídides, y Jenofonte es otro digno historiador. En oratoria tenemos a 3 grandes, Pericles, ¿sí? El famoso siglo de Pericles, desarrollo de las artes. Demóstenes, un gran orador, inclusive era tartamudo y logró sostener esto. Esquines, uno de los más grandes también oradores, ¿no? Bien, señores, hasta aquí llegamos con los famosos filosofía, historia y oratoria. Bien, muchachos, esperemos que hagamos de su agrado, lo veremos esto y lo desarrollemos a mayor profundidad en la plataforma. Bien, jóvenes, gracias.